Muchas gracias. Pues primero agradecerles mucho la oportunidad de poder charlar frente a frente hoy en esta nueva normalidad, pues de manera virtual. Ahora sí que cerca, pero lejos. Hoy tenemos la oportunidad de poder entender qué significa la industria turística y sobre todo los grandes retos que estamos enfrentando. Situaciones complejas hemos vivido no únicamente en Jalisco, en México, sino en el mundo entero. Se ha puesto en jaque a las grandes economías o primeras economías mundiales, países de primer mundo en donde su sistema de salud también ha sido afectado, gravemente dañado, y que ha dejado expuesto precisamente las debilidades que no solamente los gobiernos, sino las sociedades pueden generar y sobre todo pues dejar en claro en donde viene una afectación grave, sistemas de salud colapsados, economías impactadas y hoy evidentemente grandes retos o disyuntivas que precisamente la generación de acciones de gobierno pues nos llevan a instrumentar de manera reactiva, y vale la pena decirlo, pues elementos que puedan generar políticas públicas de manera que hagan contención a los dos temas, al tema de salud y obviamente al tema económico. La industria turística no se queda fuera de este elemento. La industria turística en México significa mucho, es hablar de miles y miles de millones de dólares, prácticamente el 9%, casi el 10% del Producto Interno Bruto Nacional tiene que ver con la actividad turística, y en Jalisco no es la diferencia. 9% del Producto Interno Bruto tiene que ver con la actividad turística, que evidentemente pues tiene una trascendencia importantísima. Estamos enfrentando una de las peores crisis generadas por una pandemia declarada en el mes de marzo, que a partir de ahí, en esta ruta crítica que hemos seguido en la afectación económica e incluso turística, pues evidentemente el turismo es uno de los sectores más golpeados o impactados por ser una industria de puertas abiertas, por ser una industria de flujo de personas, de movimiento de gente, que evidentemente al generar estrategias de contención sanitaria, pues la primera que se generó fue el aislamiento social, que el quédate en tu casa generó un impacto grave a la economía turística, evidentemente pues por la prohibición para poder salir. Hubo directrices a nivel federal y estatal que iban en el sentido pues de que se tendrían que cerrar ciertas actividades no esenciales y que de alguna manera la convivencia, o sobre todo las actividades que generaran gran flujo de personas, pues fueran prohibidas en su momento para hacer, como lo he mencionado antes, contención a un tema sanitario que estaba poniendo en riesgo la salud de las personas. A partir de esto se genera una mesa de reactivación económica, pero también una mesa de salud permanente encabezada por el gobernador del estado, que finalmente va definiendo las rutas en el tema sanitario con elementos tan básicos como tendría que ser, uno, la capacidad hospitalaria. Una vez sorteados o una vez implementadas estrategias de quédate en tu casa y sobre todo de qué tipo de actividad podría estar abierta al público, por otro lado, también se tendrían que determinar acciones en tema de salud pública que fueran a hacer frente precisamente a algo que en su momento, en el mes de marzo-abril, pues primero no lo conocíamos por completo, que estábamos aprendiendo, que era inédito y que en su momento causaba gran temor, dado su capacidad de contagio y la exponencialidad del mismo, o sea que se multiplicaba de manera muy rápida y que evidentemente pondría en riesgo la salud de las personas. Ante esto se tuvieron que tomar medidas muy drásticas en el tema sanitario que colapsaron precisamente la actividad económica. Entendiendo pues este escenario, fuimos transitando a través de los meses en esta mesa de reactivación económica, en donde tuvimos la oportunidad, encabezados por el gobernador del estado, de poder integrar a los sectores empresariales, cámaras empresariales, organismos, asociaciones en el ámbito del turismo, de los hoteleros, de los restauranteros, de los turoperadores, todo aquel que tenía que ver con la actividad no solamente turística, sino económica en general, asimismo como a la academia y a los propios sindicatos. Esto quiere decir que el llamado fue general, vamos juntos a buscar soluciones, y en esa mesa que es permanente y sigue estando vigente, se van tomando decisiones momento a momento, obviamente con indicadores muy claros de qué está sucediendo en el ámbito de salud pública. Así han pasado 7 meses y hemos logrado ir gradualmente reactivando la economía turística después de este gran golpe. Esto impactó, y les quiero comentar de manera muy grave, a la industria aérea, líneas aéreas que bajaron frecuencias prácticamente a cero por falta de demanda,
restricciones de viaje en muchos países precisamente para poder resguardar la salud de sus poblaciones, y obviamente la industria hotelera también con un gran colapso precisamente por falta de demanda. Esto nos llevó a niveles críticos históricos, prácticamente de porcentajes casi en cero, porcentajes de ocupación el 1-2%, que prácticamente era estar abiertos para dar hospedaje precisamente a tripulaciones de líneas aéreas en su caso, o a grupos de médicos que iban a trasladarse de un lugar a otro precisamente para apoyar el tema sanitario. Esta situación puso en jaque nuestra industria. Jalisco representa mucho por su diversidad, por todo lo que puede ofrecer. Somos el tercer destino a nivel nacional en afluencia y derrama económica turística. El 2019, para que lo tomen como un contexto, recibimos 32 millones de turistas, de los cuales 6 millones fueron internacionales. Esto es hablar de una gran cantidad de actividad turística en muchos de los segmentos, y es por eso que una vez impactados, pues evidentemente deja de fluir ese recurso económico que es tan necesario para miles y miles de familias que viven del turismo y esa gran cadena productiva. Tenemos grandes marcas como es Guadalajara, Puerto Vallarta, 8 pueblos mágicos, tenemos la ruta del tequila y el paisaje agavero, tenemos la ruta de la Riviera Chapala, la zona norte del estado, que es una ruta wixárika, y tenemos los Altos de Jalisco. Somos un estado que en su geografía pues tiene muchos elementos que aportar precisamente para poder generar turismo, y obviamente todos ellos afectados de manera grave por esta situación de la pandemia. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Una vez pasados estos 7 meses, iniciando una nueva normalidad, porque aún que la pandemia sigue vigente, pues efectivamente hemos aprendido a lidiar de alguna manera con esto. Sabemos hoy la capacidad letal que tiene, que de manera lamentable hemos tenido una serie de decesos muy lamentables a nivel nacional. Obviamente no se exento ningún estado y ningún país, vale la pena decirlo. Pero lo que sí estamos haciendo es buscando cómo reactivar esa disyuntiva o ese dilema que enfrenta un gobierno para poder poner la salud de las personas en primer plano, pero también buscar que la reactivación económica les permita salir a vivir, entendiendo que estamos generando en la industria turística muchos empleos que son formales, pero también algunos que viven de manera colateral del turismo, que son autoempleo o que son incluso empleo informal, gente que requiere salir día con día para poder llevar un peso a su casa, pues no lo podíamos tener bajo estrictas medidas de aislamiento social, porque evidentemente tendría que llevar recursos a su casa. Se iniciaron programas de reactivación con apoyos del gobierno del estado, entendiendo pues que desde esa perspectiva el gobierno de Jalisco actuó de manera pronta, de manera muy rápida, para fin de poder hacer o tomar decisiones que nos llevaran precisamente a poder generar una situación de apoyo para los que menos tenían. Entonces estuvimos trabajando en ese sentido. Lo que hoy hemos estado generando a partir de estos 7 meses es precisamente una serie de acciones que vayan en el sentido de reactivar económicamente. Se incrementó la posibilidad de tener porcentajes de ocupación en los hoteles, en los restaurantes. Obviamente antes que esto se implementaron protocolos muy puntuales de manera de cómo poder hacer contención en todos los segmentos del turismo y poder evitar a toda costa pues o minimizar la posibilidad de tener números de contagios importantes. Creo que hemos hecho un buen trabajo, creo que el gobernador ha encabezado una toma de decisiones muy asertiva y que nos ha permitido ir avanzando. Evidentemente esto aún no termina, pero también es cierto que somos de los estados que tiene menor incidencia por cada 100,000 habitantes, que tiene una capacidad hospitalaria garantizada para quien pudiera requerirlo, y que los porcentajes nos permiten pues dar asistencia a quien así sea el caso. Es importante decir que ya hablando en el ámbito económico y entendiendo que lo que ha sucedido en salud pública sigue vigente y seguimos invitando a todos y a todos los jaliscienses a cumplir con protocolos, a aplicarlos, a invocar la responsabilidad individual de manera en que podamos hacer frente en conjunto, es decir, yo me cuido a mi familia y por consecuencia cuido a los empleados del lugar donde voy, a los trabajadores y en sí a la comunidad en general. Creo que es una acción básica para poder ejercer una acción comunitaria y que tenga una respuesta positiva.
Hoy estamos viviendo ya en esta reactivación económica, hemos iniciado con procesos, como les comentaba, ya de incremento no solamente en afluencia de turistas que hemos tenido, entendiéndose muy bien que hoy la actitud del viajero, del turista, pues es diferente. Estamos viviendo tiempos complejos y es uno de los temas que seguramente tendremos que ver en su momento en Travel Land at Home. Quiere decir, ¿cómo vamos a enfrentar este gran desafío? ¿Cómo va a ser la nueva normalidad en el turismo? ¿Qué instrumentos vamos a tener a la mano? ¿Qué está pidiendo el nuevo perfil del turista una vez configurado? Ya no vamos a ser los mismos que fuimos en enero. Hoy hay un temor para la gente en salir, en que le garantices que los protocolos se están aplicando, de que tu habitación esté sanitizada, de que en el restaurante al que acudes estén cumpliendo con la normatividad vigente para poder, bueno, si no garantizarte el contagio, cuando menos minimizar las posibilidades. Esos son los retos que tenemos que enfrentar y hoy me da gusto que la tecnología los va acompañando. Hoy llegamos a los restaurantes y hay códigos QR para que puedas tener tu menú. Hoy podemos pedir vía plataformas alimentos y recogerlos, o de alguna manera tener acceso tanto a servicios como productos turísticos vía tecnológica, vía instrumentos tecnológicos, y eso creo que nos está marcando una pauta muy clara. ¿Qué está buscando el nuevo turista? Pues precisamente eso. Primero, tener confianza en los destinos que nos permitan entender que hoy tenemos que vivir bajo otro nuevo esquema, mientras no haya obviamente una vacuna o un tratamiento que pueda generar precisamente un beneficio a tu salud, si en su caso fueses contagiado. ¿Qué estamos también haciendo en todos los destinos turísticos? Preparándonos, preparando protocolos, preparando que todo prestador de servicios se apegue a ellos y que pueda mandar ese mensaje de confianza. Estamos generando o implementando la aplicación de distintivos de higiene, de sanidad, precisamente en toda la actividad turística, de manera en que podamos transitar y que vayamos a integrar precisamente la reactivación de esos destinos. Tenemos hoy experiencias. Hoy creo que el nuevo perfil del turista va a buscar primero de primera instancia hacer un turismo en corto, un turismo de proximidad, le llaman los expertos, que tiene que ver en poderte mover a lugares que no son muy distantes de tu casa y que lo puedas hacer en la seguridad de tu vehículo. Quiere decir que subes a tu familia, que mañana puedes ir a un lugar, pueblos mágicos que no están más allá de 1 hora y media por carretera y que son los que han tenido mayor porcentaje de afluencia. Es importante porque finalmente nos está marcando una ruta. Hoy también, de manera muy interesante, hemos detectado que en pueblos mágicos, como ejemplo les pongo Mazamitla, ya tienen una aplicación que precisamente genera códigos para que cuando tú puedas llegar puedas registrarte con un código que te emitió una aplicación y que te puedan contabilizar. Entonces, en todo momento el municipio, el ayuntamiento puede saber cuánta gente está en el destino, obviamente hospedado, pero también puede saber qué capacidad o porcentaje tienes de ocupación, y aún más que este instrumento o esta aplicación ha detectado en el registro de unidades de hospedaje 3,000 cabañas más que no sabían que existían para hospedaje. Quiere decir que hoy han integrado a su inventario pues muchas más habitaciones o unidades rentables de hospedaje, que les va a permitir primero pues recaudar en su momento, pero también regularizar, porque eso es muy importante. Nosotros tenemos que buscar que toda unidad sea por plataforma, como hoy se utiliza mucho. Les pongo un ejemplo como Airbnb o alguna otra, pues tiene una oferta muy importante de unidades rentables, pero también tiene que garantizar protocolos de sanidad y que llegaron para quedarse. Hoy creo que todos los que salgamos, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo, que una vez que vamos a algún destino, cualquiera que sea, de turismo rural, de turismo urbano, una gran ciudad como Guadalajara, o un destino de sol y playa como es Puerto Vallarta, Costa Alegre, cualquier destino, pues le vamos a exigir de manera muy clara y sobre todo muy responsable, pues que aplique elementos de sanidad y de higiene, porque esto llegó para quedarse y tendrá que ser los nuevos hábitos y costumbres de esta nueva normalidad. Entonces, hoy hemos ido construyendo con estos destinos pues elementos básicos para poder recibir a la gente que está viajando. ¿Quiénes?
estos que les comento que son los turistas de fin de semana, que son habitantes de una gran ciudad, puede ser Guadalajara como una ciudad emisora, pero no únicamente eso, sino también un mercado regional muy importante del cual se nutren nuestros destinos, que tienen que ver con San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y sobre todo Ciudad de México. Diferentes segmentos, diferentes acciones o actividades las cuales viene a buscar un turista y que vale la pena enumerarlas de una manera muy sencilla. Hay quien viene a la ciudad de Guadalajara y sobre todo está registrado que viene a hacer turismo de negocios, le llaman turista de negocios o industria de reuniones, que son dos elementos que son una fortaleza para Guadalajara y son los ejecutivos de muchas empresas que vienen a hacer actividades de negocios, de trabajo, pero también a hacer convenciones, expos o alguna otra reunión de trabajo que involucra más de 50 personas. Guadalajara es una gran marca en este segmento, no únicamente a nivel estatal o nacional, sino a nivel América Latina, y para darles un ejemplo, Expo Guadalajara es un referente de este tipo de industrias. Miles de personas vienen hoy efectivamente bajo esquemas diferentes, enfrentando esta nueva realidad, que tienen que ser híbridos, hoy algunos virtuales, como precisamente será Travel Land, que hoy iniciará también utilizando precisamente la tecnología para poder acercarnos y poder generar actividades que precisamente antes no nos entendíamos bajo esa circunstancia. Hoy es una realidad y hoy lo estamos viviendo y seguramente hoy lo vemos en las universidades, lo vemos en cualquier elemento académico, cualquier reunión de negocios, esa posibilidad de estar generando reuniones y trabajo desde tu computadora, desde tu casa, pero también interactuando con miles de personas en un mismo espacio de manera virtual. Entonces creo que hoy el turismo también se traslada precisamente a ese segmento y tiene la posibilidad de poder estar abierto de manera virtual para hacer muchísimas actividades. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues entender esa nueva cultura del turismo, entender esa nueva visión que se está implementando y cómo poder activar, si me permiten el término, pues precisamente a todos los destinos y a todas las rutas que ya tenemos trazadas. Es tan importante y tan diversa la actividad turística en el estado que, como los he comentado de manera muy rápida, pues tenemos marcas muy importantes, pero también tenemos regiones que generan mucha actividad turística en diferentes segmentos que tal vez unos son inusitados. Tal vez si les dijera que el turismo religioso en Jalisco es una de las fortalezas más importantes, también generadora de millones y millones de pesos en recursos, pues tal vez nos sorprendería porque no lo veríamos en el ámbito del turismo. Pero sí vale la pena decirles que sí hay mucha gente que se mueve de un país a otro y básicamente de Estados Unidos y Canadá, y que vienen muchas de las comunidades migrantes que viven en otros lugares y vienen a visitar o a hacer turismo religioso, porque los Altos de Jalisco significa identidad, cultura y tradición, y todos estaremos de acuerdo que San Juan de los Lagos pues es nuestra capital religiosa. Mucha actividad se deriva de la actividad religiosa en esa zona y convoca millones de personas, así como es el peregrinaje a Talpa, un pueblo mágico, pero adicionalmente también todo un referente en las expresiones de fe con la Virgen de Talpa, y obviamente lo que acaba de pasar como un 12 de octubre atípico y que por primera vez en la historia de esa propia tradición se hace de manera prácticamente virtual. Hoy tenemos que entender entonces que estamos enfrentándonos a desafíos que tenemos que resolver. Y creo que va a ser una excelente oportunidad hoy participar con ustedes, porque creo que el conocimiento existe, creo que la innovación la hay y que los ingredientes solamente habrá que acomodarlos. Generar nuevos elementos de aplicaciones que nos permitan hoy tener experiencias disponibles, que la gente los conozca, elementos de promoción diferente, que podamos llegar a muchas más personas, el cómo poder utilizar hoy las plataformas que ya están vigentes, que son tecnológicas y que hoy la gente las utiliza para poder no solamente conocer, sino también para poder reservar, para poder viajar, para poder saber que puede llegar a diferentes lugares que tal vez antes ni siquiera sabía que existían. Entonces lo que es importante hoy, pues es decir, tenemos que estar trabajando para cambiar, que este reto, que esta crisis nos permita abrir oportunidades de innovación, que utilizamos elementos tecnológicos precisamente para dar ese gran paso que nos permitirá irnos hacia un turismo inteligente.
Y la descripción del turismo inteligente no únicamente la digo en el ámbito de utilizar elementos tecnológicos, también lo digo desde la visión de un turismo sostenible, sustentable, en donde definamos nuestros destinos turísticos con mucha claridad, abrazándolos en su cultura, en su identidad, en su tradición, y sobre todo que los pongamos en un aparador de promoción sin agraviar, sin ser disruptivos en su cultura y en su tradición, y que permitamos que sean lo que son, que la gente nos conozca precisamente por eso, y creo que significa mucho Jalisco eso, el decir somos la identidad de los mexicanos. Jalisco significa México y es un elemento muy importante. Hoy tenerlo en esa visión tan amplia de planificar un destino turístico tan importante como es Jalisco, implica eso, la zona norte, la zona wixárika, que es una experiencia imperdible, una experiencia inolvidable para quien puede conocer no únicamente en la visión geográfica de un espacio precioso, con cañones y acantilados que tal vez únicamente los veamos en algunos otros estados o otros países, pues los tenemos aquí en la zona norte. Pero también tenemos una cultura muy arraigada, tenemos grupos étnicos milenarios que están en este propio espacio, que de ahí emanan elementos culturales y de identidad muy claros, que es una experiencia maravillosa y que lo tenemos que hacer con todo el respeto a sus tradiciones, a sus usos, a sus costumbres, y que eso es hacer un turismo diferente. El poder poner elementos en Costa Alegre, con toda una litoral del Pacífico mexicano, con las playas más hermosas, pero también las más aisladas, las que tampoco han sido tocadas por los grandes desarrollos masivos turísticos que pueden agraviar su propia comunidad y donde te puedes involucrar en el quehacer del día con día de la gente que vive en ese espacio. Creo que es un interés para todos ustedes. Turismo de aventura significa un elemento, un segmento importantísimo en nuestro estado, con esta diversidad que tenemos desde el sur de Jalisco, el norte, la zona de los Altos. Hoy tenemos muchos elementos que generan experiencia. Y hoy es lo que les quiero compartir, decirles que en eso estamos trabajando en conjunto, en desarrollar precisamente elementos que generen experiencia y contenido, que tengan una visión sustentable, sostenible, y que el turismo precisamente genere todos esos miles de millones de pesos de recursos que generan muchísimos empleos para muchos jaliscienses, pero sobre todo lo que tenemos que hacer, poner sobre la mesa esa nueva visión del turismo. Y yo ahí es donde les quiero pedir su ayuda, el qué podemos hacer para crearnos desafíos, sortear este gran reto que tenemos de la pandemia, de una crisis generada por un tema de salud que nos va a llevar precisamente a entendernos. Hoy la industria está trabajando a todo vapor para entender, estamos ante una modernización de los aeropuertos, estamos entendiendo hoy destinos turísticos como son los pueblos mágicos, ya con una alineación tecnológica importante, conectividad a internet, carretera, que se está trabajando el gobierno del estado de manera muy fuerte para que siempre podamos tener experiencias que podamos replicar. Creo que hoy es la gran oportunidad, creo que es un reto que tendremos que tener en Travel Land, y que hoy serán ustedes los actores, y creo que el momento es hoy. Muchas gracias, un saludo para todos y nos vemos en Travel Land at Home.